Shalom. Les saluda el israelita. Les presentamos la parasha 42, Matot. Números 30, 1, 30, 2, 32, 42. Por el Dr. Ketriel Blad. Aliyás de la Torá, cuando Matot es leída por separado. 30, 1, 16, 2, 17, 31, 1, 12, 31, 13, 24, 31, 25, 41, 31, 42, 54, 32, 1, 19, 32, 20, 42, Maftir. 32, 39, 42, Haftará. Jeremías 1, 1, 2, 3, los escritos de emisarios. Juan 18, 1, 19, 42, Aliyás de la Torá cuando Matot es leído junto con Masei. 30, 1, 30, 2, 31, 12, 31, 13, 54, 32, 1, 32, 19, 32, 20, 33, 49, 33, 50, 34, 15, 34, 16, 35, 8, 35, 9, 36, 13, Maftir. 36, 10, 13, Haftará, cuando Matot es leído junto con Masei. Jeremías 2, 4, 2, 28. 3, 4, los escritos apostólicos, cuando Matot es leído junto con Masei. Juan 18, 1, 21, 25, Matot significa tribus. Primera Aliyá, Bamidbar 30, 1, 16, 2, 17. 30, 12. Entonces Mosé habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Yahuwah ha ordenado. En esta parasha hay una porción grande que habla de la importancia de cumplir las promesas. La Torá destaca a los jefes en relación con el cumplimiento de las promesas. Esto nos enseña en primer lugar que un jefe tiene mucha más responsabilidad para cumplir sus promesas que el resto del pueblo, porque él representa a Yahuwah ante el pueblo. Si un jefe no cumple con sus promesas, el pueblo tendrá una imagen equivocada de Yahuwah que le ha puesto como su representante. También significa que una sociedad tiene que ser fundada sobre fidelidad, especialmente entre los líderes. Un líder político que da promesas en una campaña electoral y luego, al ser elegido, no cumple sus promesas, profana el nombre de Yahuwah. El no cumplir las promesas es más grave de lo que parece. Tiene que ver con el honor de Yahuwah. Este principio también es válido para los padres de una familia. Al dar una promesa a los hijos es muy importante cumplirla para que los hijos conozcan la fidelidad de Yahuwah a través del ejemplo de los padres. La imagen que los padres proyectan sobre sus hijos es la que los hijos aplican sobre Yahuwah. Los hijos piensan que Yahuwah es como sus padres. Por esto es muy importante que los padres cumplan sus promesas a los hijos y no cambien su palabra. Si alguna vez es necesario cambiar la palabra dada a los hijos, hay que pedirles perdón para que ellos entiendan que ese comportamiento no es correcto y así no van a pensar que Yahuwah quiebra sus promesas. Este texto también implica que un hombre es responsable para cumplir su palabra ante las autoridades y que, en ciertos momentos, las autoridades tienen la posibilidad de anular las promesas que hayan sido hechas por los israelitas. 30, 2, 3. Si un hombre hace un voto a Yahuwah o hace un juramento para imponer una prohibición sobre su persona, no faltará a su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. Aquí hay dos tipos de promesas, voto y juramento. La palabra hebrea que ha sido traducida como voto es neder, que significa promesa, voto, algo prometido, y tiene que ver con una restricción sobre un objeto, por ejemplo de dar cierto objeto o animal en ofrenda o de no beber vino. La palabra hebrea que ha sido traducida como juramento es shema, y tiene que ver con una restricción de la persona misma de no hacer cierta actividad permitida, por ejemplo no dormir una noche. Como este texto viene después de las leyes sobre sacrificios, se interpreta que la persona que hace una promesa de sacrificio está obligada a cumplirla en la siguiente fiesta señalada cuando visite el templo, compárese 29, 39. El que promete sacrificar un animal específico señalado, diciendo por ejemplo,
Este mismo animal lo voy a sacrificar a Yahuwah, Ave un Neder. Pero el que promete hacer un tipo de sacrificio con cualquier animal, diciendo por ejemplo, voy a hacer una ofrenda de ascensión, hace una Shewah. Bejai menciona 3 momentos recomendables para hacer promesas. 1. Cuando uno tiene hábitos pecaminosos y desea arrepentirse de ellos haciendo una promesa, por ejemplo el glotón puede prometer no comer carne durante un tiempo, un bebedor puede prometer no beber bebidas alcohólicas y un codicioso puede rehusar regalos. 2. Si hay una oportunidad para cumplir una mitzvah, mandamiento, uno puede declarar bajo juramento cumplirla para no perder la oportunidad. 3. Como nuestro padre Jacob hizo una promesa cuando estaba en apuros, así el que está en aflicción podrá hacer promesas, compárese Bereshit 28, 22, 31, 13. En Deuteronomio 23, 21, 23, está escrito. Cuando hagas un voto a Yahuwah tu Elohai, no tardarás en pagarlo, porque Yahuwah tu Elohai ciertamente te lo reclamará, y sería pecado en ti. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto a Yahuwah tu Elohai, lo cual has prometido con tu boca. En 1 Samuel 1, 11 está escrito, te hizo voto y dijo, oh Yahuwah de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré a Yahuwah por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. En el Salmo 22, 25 está escrito, de ti viene mi alabanza en la gran congregación, mis votos cumpliré delante de los que le temen. En el Salmo 116, 17, 18 está escrito, te ofreceré sacrificio de acción de gracias, e invocaré el nombre de Yahuwah, a Yahuwah cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. En Jonás 2, 9 está escrito, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. Las salvaciones de Yahuwah no faltará a su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. La palabra hebrea que ha sido traducida como faltará es Yahel, que viene de halal, que significa perforar, herir, disolver, profanar. La Torá destaca la importancia en cuanto al cumplimiento de una promesa. Es interesante ver la conexión entre perforar, o herir, y el hecho de no cumplir una promesa. El que no cumple su palabra causa una herida, una perforación, en la imagen de Yahuwah. Si el hombre no cumple su palabra causa una herida en su función de reflejar el carácter de Yahuwah, porque el Eterno no puede quebrantar su palabra y el hombre fue creado a su imagen. En Eclesiastés 5, 1, 7 está escrito, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Elohai, y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Elohai. Porque Elohai está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto sean pocas tus palabras. Porque los sueños vienen de la mucha tarea, y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Elohai, no tardes en cumplirlo, porque él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero que fue un error. Porque ha de enojarse Elohai a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos. Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Elohai. Yahuwah toma en cuenta nuestras palabras mucho más de lo que pensamos. Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas. Tenemos que honrar las palabras que salen de nuestras bocas, como Yahuwah honra su palabra, como está escrito en el Salmo 138, 2. Me postraré hacia tu santo templo, y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Yahuwah se ha atado a sí mismo con la palabra que salió de su boca. De la misma manera nosotros nos atamos con nuestras propias palabras. Y en el caso de no cumplirlas estaríamos pecando. Este pasaje de la Escritura nos enseña acerca del principio de autoridad y subordinación. Un varón está bajo la autoridad de los jefes. 30, 1, 2.
Una mujer adolescente está bajo la autoridad de su padre. 5. Una mujer adulta soltera no está bajo la autoridad de su padre para la anulación de sus promesas. 5. Una mujer desposada está bajo la autoridad de su marido. 8. Una mujer viuda o divorciada no tiene una autoridad inmediata sobre sí que le pueda anular los votos, sin embargo está bajo la autoridad de los jefes al igual que los varones. 9. Compárese. V1, 2. Una mujer casada está bajo la autoridad de su marido. 15. 4. Asimismo, si una mujer hace un voto a Yahuwah y se impone una obligación en su juventud estando en casa de su padre, la palabra hebrea que ha sido traducida como juventud es neurim, que significa adolescencia. Una mujer tiene 3 etapas: menor, en hebreo ketana, adolescente, en hebreo neará, y adulta, en hebreo bogeret. Desde el punto de vista jurídico judío podemos decir lo siguiente. Una mujer que no tiene signos de pubertad, o que no tiene 12 años de edad, es una menor. Si ha desarrollado signos de pubertad a los 12 años, se convierte en adolescente. A los 12 años y medio se convierte en adulta. Según Rashi, este mandamiento no aplica sobre una mujer menor, que no puede hacer votos desde el punto de vista jurídico, ni aplica sobre una adulta, porque entonces no estaría bajo la autoridad de su padre, sino aplica solo sobre una mujer adolescente. Así que cuando la hija tiene 12 años y medio, el padre ya no podrá anular sus promesas. 5b, 8b, 12. Yahuwah la perdonará, por no poder cumplir el voto hay una culpa que necesita ser perdonada. 9. Pero si el día en que su marido se entera de ello, se lo prohíbe, entonces él anulará el voto bajo el cual ella está, y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido, y Yahuwah la perdonará. Hay 2 razones por las cuales Yahuwah dio esa autoridad al marido. 1. Un voto dado por la desposada antes del desposorio, o por la esposa después del casamiento, podrá afectar la futura relación matrimonial, y por eso el esposo, para el bien de su familia, tiene la autoridad para deshacer ese voto. 2. El esposo tiene la responsabilidad de cuidar a su esposa y vigilar sobre el bienestar de ella. Si él ve que el voto que ella hizo en su adolescencia es perjudicial para ella, él puede anular ese voto. 30.516. Pero si en verdad él los anula después de haberlos oído, entonces él llevará la culpa de ella. Esto significa que el marido asumirá todas las consecuencias que implique la falta del cumplimiento del voto. Tener autoridad implica tener responsabilidad. No hay autoridad sin responsabilidad. Segunda Aliyah, Bamidbar 31, 1, 12. 31, 2. Toma venganza completa sobre los midianitas por los hijos de Israel. Después serás reunido a tu pueblo. La venganza fue contra Midian, no contra Moab. ¿Por qué? Rashi dice que es porque los moabitas actuaron por temor al estar justamente al lado de los hijos de Israel, no como los midianitas que metieron la nariz donde no debían. La venganza vino por causa del ataque que Midian había hecho contra las familias israelitas. Las hijas de Midian habían intentado destruir la moral familiar de Israel, para que se engendraran hijos de madres paganas, lo cual incluía el culto a sus dioses. De esa manera, la siguiente generación sería una perversión, como en el tiempo de Esra, cuando los hombres Yahudim se casaron con las mujeres de las otras naciones y tuvieron hijos que hablaban una lengua doble, por la influencia de la cultura extranjera. La siguiente generación de judíos, correría el riesgo de perder toda la fidelidad al pacto, y tuvieron que despedir esas mujeres y esos niños. Compárese Esdras 9, 10. Nehemías 13, 23, ss. El caso de la esposa midianita de Mosé, Zipporá, fue diferente, porque ella había hecho la conversión. Estas mujeres de Midian y de Moab no tenían ningún interés en asumir la fe de Israel, como Zipporá, sino de destruirla por medio del culto a los dioses paganos. Por eso vino la venganza. 31, 3. Y habló Mosé al pueblo, diciendo: Armad a algunos hombres de entre vosotros para la guerra, a fin de que suban contra Midian para ejecutar la venganza de Yahuwah en Midian. ¿De quién es la venganza?
En Deuteronomio 32:35 está escrito: Mía es la venganza y la retribución. Así que el hombre no tiene el derecho de vengarse a sí mismo. Si la venganza es solo de Yahuwah, ¿cómo puede Israel vengarse de Midian? Yahuwah delega a Israel la autoridad para ejecutar su venganza. Israel no tiene el derecho de hacerlo por sí mismo, sino solo por una orden divina, como está escrito: Toma venganza. El mandamiento número 241 que prohíbe vengarse, está escrito en Levítico 19:18a. No te vengarás. En Romanos 12:17-21 está escrito: Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira, del Ojei, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahuwah. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. El hombre no tiene el derecho de vengarse por sí mismo. Tienes el derecho de defenderte pero no de vengarte. Solo las autoridades, que son puestas por Yahuwah, tienen el derecho de ejecutar su venganza. Si has sido tratado con injusticia, deja lugar para que Yahuwah juzgue, directamente o a través de las autoridades que él ha puesto. En Romanos 13:1-6 está escrito: Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Yahuwah, y las que existen, por Yahuwah son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Yahuwah se ha opuesto. Y los que se han opuesto, sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad. Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Yahuwah para bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Yahuwah, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Yahuwah, dedicados precisamente a esto. Yahuwah puso la autoridad como un vengador que castiga al que practica lo malo. Pero si la autoridad no lo hace, no está cumpliendo con su función. Esto es válido también entre los padres y sus hijos. Los hijos no tienen el derecho de vengarse entre ellos, pero los padres tienen la obligación de ejecutar la venganza sobre aquel de sus hijos que ha cometido una falta contra su hermano, en el caso de que no haya pedido perdón y arreglado todo. Si los padres dejan que sus hijos se dañen sin ejecutar la justicia, los hijos no aprenderán el principio de que Yahuwah es un vengador. Muchas películas modernas enseñan al público a apoyar al que ha sido tratado injustamente y que busca venganza contra el que le hizo daño. Esto no es sano. Esas películas enseñan al pueblo a no seguir el mandamiento número 241 que dice que no está permitido vengarse. Ese mandamiento es para todos los hombres, no solo para los judíos. En Proverbios 20:22 está escrito: No digas, yo pagaré mal por mal. Espera en Yahuwah y él te salvará. En Proverbios 24:29 está escrito: No digas, como él me ha hecho, así le haré. Pagaré al hombre según su obra. En el Salmo 94:1-3 está escrito: Oh Yahuwah, Elohai de las venganzas, oh Elohai de las venganzas, resplandece. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Yahuwah, hasta cuándo los impíos se regocijarán? Este salmo nos enseña a pedir a Yahuwah que ejecute la venganza en la tierra, como también está escrito en Revelación 6:9-10. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Yahuwah y del testimonio que habían mantenido, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Yahuwah Kadosh y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? En 1 Tesalonicenses 4:6 está escrito acerca del adulterio:
Que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque Yahuwah es un vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. En Hebreos 10, 30, 31 está escrito, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, Yahuwah juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Elohai vivo. Israel recibió la delegación de la autoridad de Yahuwah para ejecutar su venganza contra Midian, y matar a todos. Yahushua HaMashiach ha recibido de Elohei la autoridad sobre todos los hombres de la tierra, como está escrito en Mateo 28, 18. Y acercándose Yahushua, les habló, diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por esto él tiene el derecho y la responsabilidad de ejecutar la venganza de su Padre sobre todos los hombres que no le obedecen, como está escrito en Revelación 19, 11, 16. Y vi el cielo abierto, y he aquí, un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es, el Dabar Yahuwah. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Elohai Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Marya de Adonis. En 2 Tesalonicenses 1, 6, 10 está escrito, porque después de todo, es justo delante de Elohai retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Marya Yahushua sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Elohai, y a los que no obedecen las buenas nuevas de nuestro Marya Yahushua. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia de Yahuwah y del acabod de su poder, cuando él venga para ser exaltado en sus kadosim en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. 31, 5. Entonces se prepararon de entre los miles de Israel, 1000 de cada tribu, 12.000 hombres armados para la guerra. En las escrituras el número 12 tiene que ver con gobierno. Así que cuando aparece el número 12,000, siempre en relación con la guerra, tiene que ver con dominio y autoridad, compárese Yahushua 8, 25, Jueces 21, 10, 2 Samuel 17, 1, 1 Reyes 4, 26, 10, 26, Salmo 60, 1. Los 12,000 de cada tribu, que son mencionados en Revelación 7, son los que van a conquistar el mundo para el reino venidero. La Nueva Jerusalén mide 12.000 estadios en 3 direcciones, compárese Revelación 21, 16. Esto significa que tendrá dominio total sobre todo el mundo creado. 31, 6. Y Mosé los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, y a Pinjas, hijo del sacerdote Elazar, a la guerra con ellos, con los utensilios sagrados y las trompetas en su mano para la alarma. Tuvieron que llevar utensilios sagrados a la guerra. Según Rashi, se trataba del arca y la placa de oro del Cohen Hagadol, junto con las trompetas. Esto nos enseña que fue una guerra Ruahim. Más adelante vemos como ninguno de los hijos de Israel había muerto en esa guerra, compárese verso 49. Fueron protegidos sobrenaturalmente. 31, 8 B también mataron a espada a Bilam, hijo de Beor. Bilam recibió parte de la venganza de Yahuwah por haber dado consejos para hacer pecar a los hijos de Israel. El que hace que otro peque tendrá su castigo. Tercera Aliyah, Bamidbar 31, 13, 24. 31, 16. He aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Bilam, fueran infieles a Yahuwah en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación de Yahuwah. Porque dice Mosé que las mujeres de Midian habían causado la fornicación en Israel cuando en 25, 1 solamente se mencionan las mujeres de Moab. En realidad eran tanto las mujeres moabitas como las midianitas que lo habían hecho.
19. Y vosotros, acampad fuera del campamento por 7 días. Todo el que haya matado a una persona y todo el que haya tocado a un muerto, purificaos, vosotros y vuestros cautivos, al tercero y al séptimo día. Según Razi, esto significa que no podían entrar en el atrio del tabernáculo durante 7 días. Tanto los hijos de Israel como los cautivos, tuvieron que pasar por el proceso de purificación con el agua purificadora que se rociaba, compárese capítulo 19. 20. Y purificaréis todo vestido, todo artículo de cuero y toda obra de cabra y todo objeto de madera. Cuando los hijos de Israel habían estado en la guerra, tenían la necesidad de ser purificados por medio de rociamiento con el agua purificadora, junto con sus ropas y otros objetos que se habían impurificado al estar en contacto con la muerte. El cadáver humano es la fuente principal de impureza ritual, por esto era tan importante purificar a las personas y los utensilios de todo contacto con la muerte. Según Razi, toda obra de cabra son aquellas cosas que habían sido hechas a base de los cuernos, las pezuñas y los huesos de las cabras. 23. Solo el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que pase por fuego, pasaréis por el fuego y será limpio, pero será purificado con el agua para la impureza. Mas todo lo que no pase por el fuego lo pasaréis por agua. También los utensilios de cocina que fueron conquistados de los midianitas necesitaban ser purificados de todo contacto con cadáveres y alimentos no caser. Hay 2 elementos que son utilizados para la purificación, agua y fuego. La tierra fue purificada por agua la primera vez, en el diluvio. La segunda vez será purificada por fuego, como está escrito en 2 Pedro 3, 6, 7. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Por lo tanto hay 2 maneras de purificar los utensilios, por medio del fuego y por medio del agua. Aquí se habla solo de utensilios de metal para la cocina. La Torá no exige la purificación de los utensilios de otros materiales, como madera, vidrio, barro o plástico. Sin embargo, los rabinos establecieron que también sean purificados los utensilios de vidrio antes de ser utilizados en la cocina. Los utensilios de metal que han sido utilizados para calentar alimentos, necesitan ser calentados de la misma manera para ser caserizados. Pero los utensilios de metal que no han sido utilizados para calentar alimentos no necesitan ser calentados para su caserización, sino solo purificados por medio del agua. El agua para la impureza, aquí se habla en primer lugar de aquella agua que fue salpicada sobre las personas que habían sido contaminadas por medio de un cadáver. En hebreo se llama menida, aguas de separación o aguas de impureza. La palabra nida tiene que ver tanto con el agua de rociamiento como de la impureza de la mujer. Cuando se habla de aguas de nida, se interpreta que también significa que estos objetos tienen que ser sumergidos en ese tipo de agua que una mujer se sumerge después de su menstruación, es decir una mikvé, que contienen mínimo 40 medidas de sema, que, según R. Aryeh Kaufman, corresponden a unos 332 litros. Ver también los comentarios sobre Levítico 12:15, en las parashas 27, Tafriá, y 28, Metzorá. En Marcos 6:7-4 está escrito: y al regresar del mercado, si no se hace primero Netilat Yadayim que no se coma, además imponían otras cosas que debían ser observadas rigurosamente, como la purificación de las copas, jarros y utensilios de metal. Esto nos enseña que durante el tiempo del segundo templo existía la costumbre de purificar utensilios de cocina, tanto de metal como de otros materiales, antes de ser usados. Cuarta Liyá, Bamidbar 31, 25, 41. 31, 35. Y de los seres humanos, de las mujeres que no habían conocido varón acostándose con él, fueron en total 32.000. Hubo una gran cantidad de personas supervivientes, 32.000 mujeres que no habían conocido varón. De allí aprendemos que tenía que haber habido una matanza de muchísimos hombres y mujeres, adultos. Quinta Aliyá, Bamidbar 31, 42, 54. 31, 50. Por tanto, hemos traído a Yahuwah, como ofrenda, lo que cada hombre ha hallado.
objetos de oro, pulseras, brazaletes, anillos, pendientes y collares, para hacer expiación por nosotros ante Yahuwah. Según el Midrash, 8 los soldados, que eran tzadikim, justos, dieron estos objetos con el fin de obtener expiación porque no habían podido evitar ver a las mujeres midianitas, y esto creó pensamientos pecaminosos en ellos, compárese Mateo 5:28. Otra interpretación sería que de esta manera quisieron pedir perdón por no haber obedecido toda la orden de Yahuwah por medio de Mosé, dejando con vida a todas las mujeres, compárese 31:14. 31:52. Y el total del oro de la ofrenda que ellos ofrecieron a Yahuwah, de los capitanes de miles y de los capitanes de cientos, fue de 16.750 siclos. Los jefes de guerra estaban muy agradecidos porque no había muerto ninguno de los hijos de Israel, y vinieron con una ofrenda de oro y toda clase de objetos labrados. Solo el oro pesaba aproximadamente 200 kilogramos. La razón por la que el ejército moderno de Israel está perdiendo soldados en la guerra es porque hay mucha desobediencia a la Torá entre ellos y el resto del pueblo de Israel. El nivel alto de moral y pureza ritual que tenían los soldados de Israel durante el tiempo de Mosé y Josué, les dio una protección especial en tiempos de guerra. Por esa razón no perdieron ni un soldado en las guerras que hicieron según los propósitos de Yahuwah. Sextaliyah, Bamidbar 32:1-19. 32:4. La tierra que Yahuwah conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para ganado. Y tus siervos tienen ganado. Los hijos de Gad y de Rubén dijeron que tenían mucho ganado. Pero no mencionan a sus hijos. En el verso 16 vemos que el ganado es mencionado antes que los hijos. Parece ser que los niños no fueron apreciados por los hijos de Gad y de Rubén. Ambas tribus habían menguado durante los 38 años en el desierto. Estaban más interesados en sus negocios que su familia. Este es Yahuwah problema del varón, preocuparse más por su vida laboral que por sus propios hijos. Mosé corrigió esa actitud en el verso 24 donde está escrito, edificaos ciudades para vuestros pequeños, y apriscos para vuestras ovejas, poniendo a los niños antes que a las ovejas. En Génesis 42:37 está escrito, entonces Reubén habló a su padre, diciendo, puedes dar muerte a mis 2 hijos, si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado, y yo te lo devolveré. La actitud de Reubén en cuanto a sus hijos es lamentable. Él no valoraba la vida de sus hijos. El valor de una persona supera el valor de los negocios. Una sociedad donde la carrera y el empleo preceden a la educación de los hijos es una sociedad enferma, destinada a hundirse. Una sociedad donde la mujer es forzada a salir a la vida laboral y dejar sus niños a otros, es una sociedad que produce criminales. Una sociedad donde las mujeres eligen el aborto antes que perder un puesto de trabajo, es una sociedad que no entiende los principios de prosperidad. Una sociedad donde asesinan una persona para poder robar unos dólares está a punto de ser destruida. En Oseas 6:8 está escrito, Gilad es ciudad de malhechores, con huellas de sangre. La zona al oriente del Jardín, donde se establecieron las 2 tribus y media, era muy conflictiva, donde la vida humana sufría una devaluación considerable. Por eso necesitaban 3 ciudades de refugio para 2 tribus y media, en contraste con las 3 ciudades de refugio para las 9 y media tribus del otro lado del Jardín. Esto nos enseña que la violencia y el bajo valor del ser humano dominaban el área de las 2 tribus y media. Esta área fue la que más sufrió en las guerras contra los enemigos de Israel, y los que vivían allí fueron los primeros en ser llevados al cautiverio por los asirios y los demás pueblos. Es interesante notar que Reubén, que perdió la primogenitura, no obtuvo su heredad en la tierra de los cananeos, sino al lado oriental del Jardín. 32:5. Y dijeron, si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión. No nos hagas pasar el Jardín. Primero dijeron que no querían pasar el Jardín, pero luego, al ser reprendidos por Mosé, cambiaron de opinión y buscaron otro argumento. Vamos a pasar solo los guerreros delante del ejército y luego regresaremos a nuestras familias, compárese. Verso 16-19. Cumplieron sus promesas y estuvieron 14 años haciendo la guerra junto con Yehoshua hasta que toda la tierra fue conquistada.
no pudieron regresar a sus familias hasta después de 14 años. No fue una elección buena. Cuando un esposo y una esposa están separados durante un par de años, pierden las emociones el uno por el otro. Los que salen a trabajar en otros países dejando sus familias solas, no están haciendo bien. ¿Cómo se sentían estas esposas cuando tenían que estar sin sus esposos durante 14 largos años? ¿Cómo se sentían los hijos cuando no podían tener a sus papás durante 14 largos años? La familia no tenía un puesto alto en la lista de prioridades de estas tribus. Por esto no podían resistir a sus enemigos más adelante, sino que fueron los primeros en ser destruidos en Israel. Francia fue poblada por descendientes de la tribu de Reubén y Suecia fue poblada por descendientes de la tribu de Gad. Estos dos países tendrán que cambiar su política familiar para no ser arruinados en este tiempo. 32:14. Y he aquí, vosotros os habéis levantado en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún más a la ardiente ira de Yahuwah contra Israel. Esta expresión es semejante a Mateo 3:7, donde está escrito: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para sumergirse en las aguas, les dijo: a generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? La segunda generación de pecadores es peor que la primera. Séptima Aliyá, Bamidbar 32:20, 42. 32:25, 26. Y los hijos de Gad y los hijos de Reubén hablaron a Mosé, diciendo: tus siervos harán tal como mi señor ordena. Nuestros pequeños, nuestras mujeres, nuestro ganado y nuestros rebaños quedarán allí en las ciudades de Gilad. Los hijos de Gad y de Reubén ahora rectifica su manera de hablar y menciona a los hijos y a las esposas antes que el ganado. Fue una mejor prioridad que antes, compárese verso 16, donde la familia es puesta antes que el negocio, pero no fue la mejor, porque los hijos son mencionados antes que las esposas. Un buen esposo pone a la esposa por encima de los hijos. 32:33 Y Mosé dio a los hijos de Gad, y a los hijos de Reubén, y a la media tribu de Menasé, hijo de Joseph, el reino de Sihón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades, con sus territorios, y las ciudades de la tierra circunvecina. La media tribu de Menasé no pidió ese terreno, sino que fue ordenado por Mosé. ¿Quién recibió la mayor parte de la tierra? Menasé, la tribu que más había crecido entre los últimos censos. Él tenía un potencial de crecimiento muy grande por la palabra de Jacob, que está escrita en Bereshit 48:19. Mas su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo, y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. ¿Por qué Yahuwah dividió una tribu? ¿Para causar división en una tribu de Israel o para mantener la unidad? Creo que esta división de la tribu de Menasé fue una estrategia por parte de Yahuwah para mantener la unidad del pueblo. De esa manera los hijos de Menasé se fueron de un lado para el otro para visitar a sus familiares y así se mantendrían en contacto. La historia muestra que Israel no sufrió una división este-oeste sino norte-sur. La división del reino no fue por causa de esta distribución de las tribus, sino por otras causas. En esta parasha se encuentran los mandamientos 406, 407 de los 613, 406. Precepto de nulificar votos o promesas, números 33, 407. Prohibición de no cumplir una palabra cuando se hace un voto o una promesa, números 33.